guiando mucha de mis intereses, ¿cómo se llama?, temprano en mi carrera, y que me hace estudiar una maestría en ciencias en ingeniería ambiental. En aquel entonces llegué inclusive a ser vegetariano en algún momento de mi vida, pero lo que más me influyó pues fue mucho de lo que logré ver y desarrollar durante mis estudios de maestría en el TEC en ingeniería ambiental. Primero me gustaría mostrarles y compartirles este artículo que me tocó leer en una materia que se llamaba Química y Física de la Atmósfera, y que era el artículo nada más y nada menos uno de los artículos por los cuales Mario Molina fue otorgado el Premio Nobel de Química por ahí de, creo, 1995. Y este artículo fue escrito en 1974, ¿no? Y lo que hacían, ¿cómo se llama? Lo que básicamente decía este artículo, ellos lograron descubrir a nivel de laboratorio que había unos componentes, los clorofluorocarbonos, que en ese momento tenían una producción industrial muy alta, estaban en muchos productos y lo recordarán en los aerosoles, que era el componente que hacía que se expandieran cuando uno presionaba un spray. Y bueno, ellos lograron descubrir a nivel de laboratorio que estos clorofluorocarbonos eran inertes químicamente en la atmósfera baja, ¿no? Es decir, que no reaccionaban con nada y por lo tanto no se convertían, no sé, ¿cómo se llama? Disociaban y eso los iba llevando a cada vez a más altura en la atmósfera hasta llegar a la estratosfera, ¿no? Más de 10 kilómetros, 16 a 20 kilómetros cerca del Ecuador. Y al llegar a estos compuestos clorofluorocarbonos, llegar a estas alturas, pues la radiación solar, la radiación ultravioleta, pues rompía, ¿no?, este compuesto y liberaba oxígeno, que ese oxígeno se mezclaba con una molécula de oxígeno O2 y pues formaba el ozono, que es O3. Bueno, esta historia que seguramente muchos recordarán de probablemente secundaria, preparatoria, en las clases de ciencias naturales, bueno, lo que hizo fue crear un hoyo en la capa de ozono que permitía mayor irradiación, ¿no?, y con consecuencias negativas. A raíz de esta investigación es que empiezan una serie de medidas y de políticas públicas hasta que fueron completamente prohibidos, y obviamente eso trajo también un desarrollo tecnológico importante. ¿Por qué menciono este artículo? Bueno, porque es un precursor importante. Estamos hablando de 1974, casi 40 años, ¿no? Desde que esto surgió. Y también para ejemplificar cómo desde entonces nosotros como sociedad, como seres humanos en un planeta, pues nos hemos cuestionado, ¿no?, el impacto que tiene nuestra actividad, no solamente en lo personal, sino en nuestra actividad económica en el medio ambiente. Hay otro caso, ¿no?, que es también por aquellas épocas, que el Club de Roma, por ahí de 1968 se forma, y básicamente, bueno, hay otros antecedentes a finales del siglo XIX, ¿no?, con Robert Malthus y toda esta teoría del crecimiento poblacional. Pero lo que había, el punto fundamental en esas preguntas era si los recursos naturales iban a ser suficientes, ¿no?, para la población. En 1968 se crea este Club de Roma y asignan una investigación, ¿no?, con diferentes variables que tienen con la actividad industrial, el uso de recursos naturales, diferentes recursos naturales, la capacidad de producción, ¿no?, de alimentos, tecnológico, ¿no? Eso lleva a la conclusión en un libro que se llama Los límites del crecimiento, en el año de 1972, un grupo de investigadores, cerca de 17 investigadores liderados en el MIT, ¿no? Y básicamente lo que concluyen es que pues por ahí del año 2000 deberíamos haber estado ya en un declive fuerte e importante, ¿no?, con relación a, lo pueden ver en la gráfica del lado derecho, ¿no?, un agotamiento de recursos naturales, ¿cómo se llama?, importante, ¿no? Ellos obviamente hablaban de un crecimiento de la producción industrial o de la actividad económica exponencial, también hablaban de un crecimiento de la población exponencial. Sin embargo, ellos asumieron que el desarrollo tecnológico era lineal. Entonces, lo que no contaban es que
el desarrollo, o una de las principales críticas a este estudio y a este libro era que, como podemos ver, hoy en día la tecnología pues no ha tenido un desarrollo lineal, sino ha tenido un desarrollo mucho más acelerado que lineal, y en últimas fechas pues hemos visto un desarrollo en ciertas tecnologías, sobre todo digitales, con un punto exponencial como tal. Entonces, el, el, la, la, la prospectiva, ¿no?, de que los recursos se agotaran mucho antes y que hubiéramos tenido una crisis alimentaria mucho más, muy fuerte en ese sentido, pues no se dio. Lo que sí se dio, sin embargo, fue, obviamente, podemos decir que actualmente contamos con una prosperidad que no tiene precedente en la historia de la humanidad en términos de producción y de Producto Interno Bruto y de actividad económica. Sin embargo, esta producción no ha sido igual, no ha sido equitativa, y tenemos hoy pues muchas, ¿cómo se llama? Muchas brechas, gaps en el desarrollo social, en el desarrollo económico, también en el desarrollo de tecnologías, con grandes brechas, no solamente en diferentes países del mundo, sino también en el caso de México, bueno, entre nuestras diferentes regiones y ciudades y estados, inclusive dentro de las ciudades, pues tenemos las partes periurbanas o las zonas marginadas también que no han tenido o no se han beneficiado de esas oportunidades ni de esta prosperidad que existe en muchos ámbitos de la vida desde el punto de vista global, ¿no? Y todo esto, obviamente, pues estos antecedentes y otros y muchos esfuerzos que ha habido por buscar un equilibrio, buscar entender el impacto y buscar, ¿cómo se llama?, otro tipo y un modelo de desarrollo, un modelo económico distinto, ¿no?, que tome en cuenta a las personas, que tome en cuenta a las sociedades y al medio ambiente como tal. Entonces, comento eso como un antecedente importante. Y bueno, en ese camino llegamos a los objetivos del milenio, que se dan a conocer en el año 2000, y que tienen como objetivo ciertas metas al año 2015, ¿no? Tenemos los objetivos del milenio, son 8 objetivos que tienen que ver con la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y SIDA y malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. De hecho, después de esos objetivos hubo justamente en Monterrey una conferencia, una cumbre en términos de financiamiento para el desarrollo en el año 2002, donde hubo diferentes acuerdos a nivel de los países para proveer recursos económicos para diferentes proyectos de esto, ¿no? ¿Qué pasó al 2015? Se cumplieron esas metas, se cumplieron esos objetivos. La realidad es que se cumplieron de forma parcial, ¿no? En algunos países cumplieron algunos objetivos, otros no cumplieron ninguno de los objetivos. Sin embargo, un ejemplo es que sí, la pobreza global se redujo significativamente, pero se redujo significativamente porque países como India y China redujeron de forma importante su pobreza, no necesariamente en todos los demás países, a pesar de mucho de lo que existe hoy, ¿cómo se llama? En términos políticos, si vamos a los datos, inclusive de México, Brasil, ha habido avances en los últimos 20 o 30 años en ese sentido. Esto fue en los objetivos del milenio, y estos objetivos del milenio a raíz del 2012 y a raíz de esos cuestionamientos y de cómo mejorar y tener, ¿cómo se llama?, una mejor coordinación y alianza que se considera y se consideró fundamental para poder alcanzar estos objetivos, es que en el año 2012 empieza un grupo, ¿cómo se llama?, de diferentes países a diseñar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que se liberan y se dan a conocer en el 2015, ¿no? Para estos objetivos, pues hubo encuestaron a más de 8 millones de personas en diferentes países, investigadores, científicos, revisión de políticas públicas y muchas otras cosas para llegar a esos objetivos, que esos objetivos entraron en vigor en el 2015 y pues tienen como vigencia con relación a diferentes metas para el año 2030. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿no? Pues nos quedan 10 años. Nos quedan 10 años y lo que ha pasado del 2015 al 2020, pues no ha sido ha habido muchas iniciativas y muchos programas,
pero no ha habido una aceleración que haya sido visible. Ha habido muchos programas de concientización. Si ustedes notan, eh, recientemente ha habido un segundo impulso, sobre todo antes, en el año 2019, por parte de las Naciones Unidas y muchas organizaciones de la sociedad civil, también del sector privado, ¿no? Inclusive varias reuniones en Nueva York, en la ONU, para relanzar, ¿no? Relanzar esos objetivos con iniciativas y actividades, ¿cómo se llama? Y programas concretos. En el caso de México, bueno, en un principio, además los países se convirtieron pues a diferentes objetivos, a diferentes metas dentro de esos objetivos, ¿no? Esos objetivos, si lo pueden ver, son más comprensivos, son mayores que los objetivos del milenio, ¿no? De hecho, son nueve objetivos más en número, pero representan una visión, creo, muy amplia de las diferentes verticales donde habría que actuar, ¿no? Para poder mover esta situación y aliviar diferentes problemáticas, entre otras cosas, ¿no? Aquí, bueno, empieza con el número 1, que es el fin de la pobreza; 2, el hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 6, agua limpia y saneamiento; 7, energía asequible y no contaminante; 8, trabajo decente y crecimiento económico; 9, industria, innovación, infraestructura; 10, la reducción de las desigualdades; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 12, producción y consumo responsables; 13, acción por el clima; 14, vida submarina; 15, vida de ecosistemas terrestres; 16, paz, justicia e instituciones sólidas; y el 17, que es alianza para lograr los diferentes objetivos. Si ven, prácticamente cubre una gran cantidad de temas muy relevantes para cada región, para cada ciudad, para cada comunidad. Y a lo mejor en términos de Redux, ¿no? De esta convocatoria, de esta experiencia de 3 días, pues pensarán que tiene que ver mucho con el 12, ¿no? Que es producción y consumo responsables, y sin duda tiene que ver mucho, pero también tiene que ver con otros tipos. Y eso es más interesante, ¿no? Que para esos objetivos hubo un fuerte impulso a verlos con una perspectiva sistémica, y muchas de las iniciativas y muchos de los ejemplos que hoy les voy a compartir, que son ejemplos más de emprendimiento, pues impactan a más de 2 o 3 objetivos sostenibles. Por ejemplo, podemos hablar de ciudades y de producción y consumo responsables, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de producción y consumo responsables y agua limpia, por ejemplo, o vida submarina, ¿no? En el caso de microplásticos y plásticos que llegan al océano, o en términos de cambio climático, ¿no? Entre el 12 y el 13, o entre el 12 y el 7, que es energía asequible y no contaminante; entre el 12 y el 1, ¿no? Si es que esas iniciativas, programas, empresas o emprendimientos promueven oportunidades para personas con menores recursos. Entonces, esos objetivos son importantes, y como mencioné, en el año 2019 empezó como un nuevo impulso o reimpulso a esas iniciativas, donde el sector privado empieza a movilizarse con mayor fuerza. Y bueno, y luego llegó la pandemia, y también, pues bueno, la pandemia también la podemos ver a los ojos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, el objetivo número 3, ¿no? De salud y bienestar, y de 4, educación de calidad, y todos los retos que han tenido que enfrentar las instituciones de educación, ¿no? Para poder garantizar y proteger la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos objetivos es un buen marco de referencia. Hay, esos objetivos tienen 169 metas, ¿no? Tienen 169 metas, y es un plan de acción no solamente para las organizaciones, sino también para las personas, el planeta y la prosperidad, ¿no? Afirma que la interconexión y la naturaleza integrada son crucial importancia para garantizar que se cumple el propósito de esta agenda. Entonces, como comentaba, hay que ver estos objetivos desde una perspectiva sistémica, ¿no? Donde sin duda la base de todo eso es nuestra biosfera, y ahí están, bueno, relacionados los objetivos relacionados con eso, que es el 15, la vida de ecosistemas terrestres, mares, agua,
cambio climático, luego la capa de la sociedad, ¿no? Que es de donde nosotros vivimos y realizamos las actividades económicas de esta biosfera, donde ya empieza toda esta parte de energía limpia, paz y justicia, ciudades, no pobreza, salud, ¿cómo se llama? Calidad, educación de calidad, género y hambre cero. Y finalmente, la parte económica o la actividad económica que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el crecimiento económico y un trabajo digno, ¿no? Tiene que ver con la reducción de las desigualdades y la producción y el consumo responsable. Y el eje central, que es justamente las alianzas que se tienen que forjar para que esta agenda pueda irse moviendo. Yo creo que ahí es donde existe hoy en día la mayor oportunidad de que diferentes instituciones, ¿cómo se llama? Del sector privado, del sector social, del sector académico, del sector gobierno, en los diferentes niveles, pues empecemos a acelerar y forjar esas alianzas y acelerar con mayor fuerza, pues cada una de las iniciativas, programas, políticas públicas que son necesarias para poder, ¿cómo se llama?, reducir estas brechas de desigualdad, desarrollo económico desigual y la protección del medio ambiente. De hecho, mucho se ha hablado hoy en día para las funciones de creo que se llama Triple Bottom Line. El Triple Bottom Line tiene que ver no solamente con los resultados económicos, sino también con los resultados en las personas, en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, quiero compartir un video. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation Most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. a 15-year plan For everyone, everywhere. with no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die from diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if afterward is bad. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. and new wealth. Lead to decent jobs for everyone. And we will live in a world our infrastructure and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. Where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. Where we restore and protect the life in our oceans and seas. Restore and protect life on land, the forests, animals, the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open and answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people work together in partnerships of all kinds to make these goals a reality. These are the United Nations global goals for sustainable development. Let's get to work. Let's make it happen. Bueno, es un video inspiracional y la idea es, pues, este video es que todos tomemos acción, compromisos y con relación a esos objetivos. Voy a poner ahorita como ejemplos, algunos ejemplos de lo que son algunas preguntas de lo que pudiéramos, ver en términos de las diferentes perspectivas social, económica y ambiental
por ejemplo, en el caso de salud y bienestar, ¿no? ¿Qué preguntas? Obviamente esas no son las únicas preguntas que podríamos hacer, hay muchísimas preguntas, pero creo que es una buena forma de iniciar esta conversación, ¿no? Con los objetivos, con nuestros compañeros en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y empezar a tomar y a decidir y diseñar esas acciones que son urgentes y necesarias. Por ejemplo, con relación a salud y bienestar, puede haber preguntas de qué clase de actividades promueven estilos de vida saludables y el bienestar se podrían implementar en las escuelas locales y en los equipos y personal de las diferentes empresas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica, ¿qué se puede hacer para que haya menos personas enfermas, estresadas o deprimidas en el trabajo, ¿no? En los contextos laborales y cómo pueden colaborar los empleadores y los empleados para conseguirlo? Eso es súper importante, sobre todo ahorita en este contexto de COVID, ¿no? Donde, bueno, tenemos que trabajar remota, pero además muchas personas tienen que, gestionar también su familia, sus hijos, la escuela, entre otras cosas. En la parte ambiental, qué consecuencias, una pregunta puede ser, qué consecuencias tiene sobre la salud humana y medioambiental nuestras decisiones en materia de dieta, en lo que respecta a la cantidad de cereales, verduras, productos animales que consumimos, ¿no? Sin duda ha habido un gran, ¿cómo se podría decir? Mucha información para tomar decisiones con respecto al consumo de carne y el impacto que la carne de ganado vacuno, por ejemplo, tiene en el medio ambiente. También otra forma de ver es igualdad de género, ¿no? En la parte social, ¿qué concepciones erróneas persisten en nuestra comunidad que perpetúan esta desigualdad de género y cómo podemos atajarla por medio de la educación en todos los grupos de edad? En lo económico es cómo podría un plan, por ejemplo, de mentoras, de mujeres líderes de los sectores público y privado emparejarse, hacer un match con mujeres más jóvenes para ayudar a aumentar sus posibilidades laborales, por ejemplo, o empresariales e influir positivamente en el crecimiento de su comunidad. Desde una perspectiva ambiental es cómo se podría dar apoyo y asesoramiento a las jóvenes, a las mujeres jóvenes en tu comunidad para que pongan en marcha empresas sociales o emprendimientos sociales que se ocupen de resolver las cuestiones de regeneración más importantes. En el tema de ciudades y comunidades sostenibles, han investigado o hemos investigado cómo contribuye mi comportamiento al cambio climático, por ejemplo, cuál es mi huella de carbono. Hemos entablado esas conversaciones en la familia, en el centro de trabajo, en la comunidad, sobre cómo reducir esos impactos. Y si no lo hemos hecho, ¿por qué? Nos falta información, nos falta conciencia, es muy difícil cambiar, nos hace falta una oferta diferente de productos y servicios que nos ayuden en este propósito. ¿Por qué no lo hemos hecho? En la parte económica es cómo podríamos invertir este dinero y gastos en energía, transporte y bienes de consumo en alternativas más propicias al clima o más propicias al clima o más benévolas en el impacto climático y animar a los miembros de nuestra comunidad a hacer lo mismo, ¿no? Ha habido sin duda buenas innovaciones, ¿no? Yo recuerdo un emprendimiento en la Ciudad de México donde pues el transporte, que es una de las, grandes oportunidades allá, bueno, en cualquier ciudad, por supuesto, urbana, de un tamaño importante, pero cómo estos emprendedores logran hacer un pool de personas, ¿no? Con ciertas rutas y ciertos horarios para que las personas no lleven su carro en grandes distancias como tal, o emprendimientos previos que ha habido sobre compartir inclusive el vehículo. Parte ambiental pueden enumerar o podemos enumerar los principales efectos del cambio climático en los bosques, los pastizales y los ecosistemas marítimos, así como en los polos y glaciares, porque es importante para nuestras familias y la comunidad, ¿no? Y obviamente las diferentes regiones son impactadas de forma diferente. Con relación, otro ejemplo, es a la producción y el consumo responsable. ¿Qué industrias son las que causan el mayor daño al ambiente, la mayor contaminación al medio ambiente y a la sociedad en nuestra localidad? ¿Y cómo podríamos involucrarlos para transitar y evolucionar y transformarnos a patrones de producción más responsables, fomentando la conciencia social de sus prácticas? En lo económico, ¿en qué grado son posibles el consumo y la producción responsables cuando las importaciones, por ejemplo, que son producidas masivamente en cadenas de suministro y cadenas de valor globales complejas, son más baratas que la producción local, ¿no? Y ahora en un contexto de COVID, por ejemplo, un sector que es el turismo, y vemos cómo ha sido impactado muy fuertemente por esta pandemia y cómo en esas condiciones, pues muchas personas buscan opciones más seguras, ¿no? Desde el punto de vista de salud,
y más cerca de lo que antes sucedía. Desde el punto de vista ambiental, ¿cuáles son los principales productos que utiliza usted habitualmente? ¿Ha calculado usted alguna vez su huella ecológica, que está relacionado con la pregunta de las ciudades y comunidades sostenibles? Hemos calculado el gobierno nuestra huella de carbono y hemos alentado a nuestra familia, a nuestra comunidad de empresas a hacerlo, ¿no? Y sobre ese impacto, tomar acciones. Otro ejemplo, que es la Acción por el Clima. Hemos investigado cómo contribuye el cambio climático, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestro estado, por ejemplo. Hemos entablado estas conversaciones en familia, en el centro de trabajo, entre otras. Y si no lo hemos hecho, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿No? Simplemente por un ejemplo, el impacto que puede tener en la economía, ¿no? Es, por ejemplo, el retraso o el adelanto de las temporadas de cultivo de ciertos productos y todo el impacto que eso tiene para las cadenas de esos productos agrícolas. En la parte económica, ¿cómo podríamos invertir el dinero y gasto en energía, transporte y bienes de consumo en alternativas propicias del clima y animar a los miembros de nuestra comunidad, en nuestra comunidad a que hagan lo mismo? Podemos enumerar los principales efectos que el cambio climático tiene, ¿no? Finalmente, es esta parte de vida en ecosistemas terrestres. ¿Cuáles son las pequeñas medidas en las que podríamos colaborar a escala de nuestra comunidad o ciudad para hacer que fuesen hábitats más permeables y atractivos para una mayor variedad de especies y biodiversidad? Lo vimos, por ejemplo, en los incendios en bosques que hubo en Australia a principios del año, ¿no? Y donde cómo el impacto que tuvo todo eso en la biodiversidad, o inclusive ahorita en la pandemia, y cómo en algunas ciudades y regiones, inclusive parte de esa diversidad regresando a las ciudades, ¿no? Esos animales caminando por las calles, donde no había gente porque estamos resguardados. ¿Cómo puede innovar nuestra comunidad en materia de nuevas oportunidades económicas en la producción de biomateriales para apoyar la transición de una cultura dependiente de materiales y energía fósiles a una cultura regeneradora que restaure las funciones de los ecosistemas? ¿Sabe usted en la parte ambiental de alguna especie en peligro de extinción o de algún ecosistema amenazado en su bioregión, ¿no? Estamos conscientes, conocemos esta información. ¿Qué iniciativa podremos poner en marcha para protegerlos? ¿No? Esto es simplemente un ejemplo de las preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Con relación a los objetivos. Hay muchas más preguntas, por supuesto, pero esas preguntas nos pueden ayudar justamente a reflexionar, a conocer mejor los impactos y las acciones que diferentes organizaciones están llevando a cabo. Y finalmente, pues, lo importante que es este objetivo 17, ¿no? Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Esas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida y metas compartidas que colocan a la gente y al planeta en el centro, ¿no? A la gente, eso es muy importante, ¿no? Aquí en el TEC hablamos de nuestra visión al 2030, que es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano, y el florecimiento humano tiene que ver justamente con colocar a las personas y al planeta en el centro. ¿Cuáles son esas alianzas que se necesitan a nivel global, regional, nacional y local? Aquí voy a mostrar una serie de como recursos que se empiezan a desarrollar. Existe la Red de Desarrollo Sostenible Nacional, que es coordinada por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el TEC de Monterrey. Aquí en esta página ustedes van a poder empezar a ver diferentes iniciativas que hay en México que están justamente atacando sus objetivos, están contribuyendo a esos objetivos. Y aquí ustedes podrán ver una lista que cada día se va ampliando y que cada día se va alimentando. Pueden también revisar el estatus de los objetivos y metas de México en esta página. No ha tenido actualización últimamente, pero al menos hasta el 2018 hay buena información de cuál es el estado y además de las metas que el gobierno mexicano se comprometió. Como mencioné al principio, al final del año 2000, en el segundo semestre del año 2019, hubo un nuevo esfuerzo por relanzar esos objetivos y su gestión con la iniciativa privada, que en algún momento lideran, en el caso de México, con los demás países, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Oficina de la Presidencia de la República. Si alguien quiere tener algo un poco más cerca, bueno, puede bajar esta aplicación, ¿no? Donde van a ver y van a conocer de mejor manera
muchos de sus objetivos y qué es lo que está haciendo en diferentes, de diferentes lugares, ejemplos que existen en los diferentes lugares, regiones con relación a esos objetivos. La verdad es una aplicación muy buena que les va a ayudar también para poder entablar esas conversaciones que ya hablábamos en las preguntas, ¿no? Esas conversaciones que tenemos que tener con nuestras familias, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestras organizaciones, inclusive con nuestros representantes públicos. Y bueno, y quisiera cerrar para no dejar la plática como en un contexto muy general, solamente de entendimiento de los ODS, pues quisiera compartir algunos ejemplos de perspectiva de emprendimiento y cómo estas iniciativas emprendedoras, esos emprendedores, esos agentes de cambio, pues pueden y están impactando de forma importante diferentes mercados, ¿no? Primeramente voy a hablar de Someone Somewhere, que es un emprendimiento de la Ciudad de México, que anteriormente se llamaba Flor de Mayo, ¿no? Que fue desarrollado por 4 emprendedores desde la preparatoria y en su etapa universitaria, pero ahora ya es una empresa creciente y les quisiera compartir este video y analizamos un poquito el impacto que tienen a la luz de los ODS. Para mí, tradición es lo que nos han enseñado nuestros abuelos. Pues yo me dedico a la artesanía, a bordar pajaritos. Una tradición como lo es el bordado refleja quién eres, qué es tu comunidad, a qué le das valor y qué quieres seguir haciendo. Lo aprendí a los 10 años, o sea, se siente uno orgulloso por el trabajo. Someone Somewhere es una empresa de moda que junta la artesanía textil de diferentes comunidades indígenas de México con prendas de ropa adaptadas a un mercado millennial. No podemos dejar las cosas que se vayan perdiendo de lo que lo que nos han enseñado nuestros abuelos. Abrieron una página por internet, de ahí pues ya fue creciendo y creciendo y creciendo. Estar en línea para Someone Somewhere ha sido clave para conectar a estas comunidades indígenas de México con el resto del mundo y más de una tradición de la que todos aprendemos, de la que todos nos vemos involucrados, que se siga preservando, ¿no? Google nos ha ayudado a conectar al artesano con su mercado meta. Se siente uno orgullosa, contenta que nuestro trabajo se conozca, o sea, en todo el mundo. Me hace sentir muy feliz, ya es como una familia más, por decir. Sabemos que esto no se está acabando, esto está creciendo y no nos podemos imaginar hasta dónde podemos llegar. Y bueno, ¿cómo impacta Someone Somewhere en los ODS? Impactan más de 8 objetivos, voy a mencionar nada más 3, pero es importante que, bueno, mucho de su mantra es conectar justamente estas artesanas con un mercado millennial, ¿no? Aventurero, que busca moda y con un propósito, ¿no? Moda con un propósito. Y ellos, por ejemplo, entre sus propósitos sociales es incrementar ingresos y garantizar salarios justos para los artesanos sin afectar sus actividades diarias, por ejemplo, proveer fuentes de ingresos seguras y diversas y reducir la pobreza ofreciendo a los artesanos la posibilidad de realizar sus aspiraciones y contribuir al desarrollo de la economía local, obviamente con un ingreso mucho mayor de la línea base de pobreza y ellos recibían anteriormente, de contribuir al empoderamiento de la mujer a través de su reconocimiento como sujeto productivo e independiente, incrementar el bienestar de la familia, permitiendo a los artesanos alcanzar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y domésticas y impacta de manera positiva, empoderando a estas mujeres, que son el 98% con los que trabajan. Y bueno, de esta forma ellos impactan, al menos en esos objetivos, que es el trabajo decente y crecimiento económico, en el tema de fin también lo que es en la igualdad de género y de la función que debe de jugar la mujer sin ningún tipo de, desigualdad de género.
Otro ejemplo, este ejemplo es de Chile, que también a mí me gusta mucho porque ellos lo que hacen es reciclar las redes de pesca y con esto hacer lentes, ¿no? Si quieren, les comparto el video. Mi nombre es Sebastián Salinas, soy el fundador y director ejecutivo de Balloon Latam. Mi nombre es Thomas Kimber y soy el fundador y director ejecutivo de Carún. Balloon Latam es una empresa social que lo que busca es diversificar las fuentes de ingreso y empleo en el desarrollo de las comunidades más alejadas de toda Latinoamérica. Carún es una empresa B en la que hacemos anteojos de muy alta calidad bajo una lógica muy diferente. Trabajamos con diferentes materiales desechados, redes de pesca, pantalones, madera, y los estamos convirtiendo en anteojos de alta calidad y al mismo tiempo que eso genere ingresos para comunidades locales, rurales y emprendedores que puedan construir sus negocios en base a los ingresos adicionales que genera nuestra cadena de valor. Hoy día estamos acá en la comuna de Cochamó, en el pueblo Puelo, donde estamos trabajando con nuestros amigos de Carún. Estamos explorando cómo poder combinar nuestros recursos más valiosos, que son las personas, durante 10 días viviendo junto a los emprendedores rurales de esta zona. Tenemos a los mejores trabajadores de Carún con los mejores trabajadoras de Balloon, trabajando en parejas con 20 emprendedores, aportando desde lo que mejor saben hacer dentro de las experiencias que desarrollan dentro de las empresas. Carún y Balón llegaron en un momento preciso. Estamos tratando de emprender y estoy haciendo empanadas, variedades de colores. Carún me está enseñando a reciclar todo lo que sea plástico, para sus lentes. Y así yo también tener mi ingreso para apoyar a mi familia con su venta de empanaditas. Mi proyecto es hacer un sendero y a la vez conservar y mejorar todo lo relacionado con la biodiversidad. La expedición Capitán Jarita es atraer a las personas que vienen de lejos a conocer. Trabajo la lana natural y duran 3 veces más que la lana procesada. El enfoque que dan al desarrollo del proyecto es un ordenamiento de las ideas y aprender también a priorizar. Me ayudan para que uno se supere más y aquí tenemos harto por entregar a la gente y a los turistas. Creo que más que nada me han enseñado cosas nuevas y a la vez he obtenido amistades buenas. Somos dos empresas quizás muy distintas, pero formados por gente que tienen una misma mirada. Conectarse con los emprendedores desde su realidad nos enseña más a nosotros mismos que hasta lo que ellos nos agradecen que les enseñamos. Yo recomiendo a la gente que trabajen con ellos. Te ayudan, te apoyan y qué sé yo. Entonces, un 7. Lo recomiendo para todas las personas que quieran seguir avanzando, tener un proyecto nuevo para que tengan un mejor futuro. Es una suerte que es un orgullo para la gente. Creo que la gente debería de abrir un poco el espectro y no estar solamente en la zona de confort, en hacer lo que todos hacen, sino que abrir un poco y decir, mira, tengo todos estos recursos, ¿por qué no los uso? Bueno, como contaba, ellos hacen estos lentes, ¿no? El residuo de las redes de pesca y pagan a los que van recogiendo y recuperando estas redes, ¿no? En las costas, plástico también. Y ellos sin duda están impactando el objetivo, el ODS número 14, ¿no? Recogiendo o ayudando a recoger este plástico del mar. También en el 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, bueno, la infraestructura es muy amplio porque tiene que ver desde, ¿cómo se llama?, la forma en que las diferentes localidades o comunidades tienen, por ejemplo, vías de comunicación, acceso a Internet, entre otras cosas, pero también tiene que ver con la innovación y ellos lo que han hecho particularmente es desarrollar su propio sistema de reciclado de estas redes y otros plásticos, de tal forma que los lentes que ellos diseñan y fabrican, después de su vida útil o después de, ¿cómo se llama?, de que se convierten en residuos, se pueden reciclar 100%, ¿no? Entonces, ellos han innovado justamente para poder reciclar y, por supuesto, llegan a un mercado, ¿no?, que está, por supuesto, no solamente en términos de la moda, ¿no?, de los diseños de los lentes, sino también de apoyar, ¿cómo se llama?, a estas comunidades. Es importante mencionar que tanto Someone Somewhere como Carún, como el otro ejemplo que voy a mostrar, el último ejemplo, pues tienen modelos de intervención comunitaria, de intervención social, que han ido desarrollando y diseñando y, ¿cómo se llama?, ajustando para que esto sea, pues desde un punto de vista sostenible, no solamente como actividad económica, sino como actividad social y también protegiendo al medio ambiente.
El otro proyecto, el último proyecto que me gustaría platicar es de Cántaro Azul. Esta es una fundación, es una organización sin fines de lucro. Creo que se creó en Baja California Sur. Y el objetivo de ellos pues, es traer agua limpia, ¿no? Agua limpia a diferentes comunidades, sobre todo comunidades rurales y marginadas. Aquí les pongo el video. Diseñamos, implementamos y evaluamos programas de agua en comunidades rurales y en especial agua que se utiliza para consumo humano y que tiene la capacidad de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. En las comunidades no solo tienen el derecho a tener agua, sino a tener el agua segura. Fue una respuesta a una necesidad muy grande en nuestro país. Una de nuestras contribuciones importantes ha sido desarrollar el primer sistema de desinfección con luz ultravioleta diseñado específicamente para hogares rurales y a partir de eso generar programas que son apropiados, que son efectivos, sustentables y que llegan a transformar de manera significativa la vida de las personas. Vamos cada vez como construyendo modelos que pueden llegar a ser mucho más efectivos y replicables y poder lograr que varios de nuestros programas como nuestra agua redes comunitarias, nuestra agua franquicia social, agua segura en escuelas, realmente que generar una cultura del agua más integral, más efectiva. Un movimiento, pero que está como acompañado y ese movimiento lleva también a compartir, a reflexionar y a organizarse. En nuestra agua redes comunitarias, cómo logramos crear una corresponsabilidad y unas relaciones que funcionen a largo plazo de confianza, donde las personas que habitan en estas comunidades y localidades tengan un mayor poder de decisión, que aprovechen los recursos que sí hay en las comunidades, que es el recurso de colaboración, el recurso de todo el conocimiento que se tiene para lograr estos mecanismos efectivos del manejo del agua. Por ejemplo, en franquicia social tenemos otro reto que es trabajamos mucho con mujeres en las comunidades porque creemos que ellas pueden brindar un servicio efectivo al resto de las familias. Ellas puedan tener un ingreso económico justo, atractivo, pero al mismo tiempo puedan llegar a la mayoría de las familias con un servicio de muy buena calidad. En el tema de escuelas, estamos probando una cosa muy interesante que es el qué pasa si utilizas, en vez de ver como una tecnología que instalas en una escuela, logras tener una infraestructura formativa, donde cumples el rol de la tecnología de brindar agua segura, pero algo mucho más importante es que las niñas y los niños que están en la escuela utilizan esa tecnología para motivarse alrededor del agua y para aprender qué es lo que hace que un agua sea segura y entonces que esos aprendizajes creen una nueva generación de cómo se ve al agua. Y como es todo transparente, o sea, no se esconde nada, entonces a los niños y a los papás nos da la seguridad de que están ingiriendo algo saludable. Y además, pues cuando ves este impacto en las comunidades directamente, pues genera muchísima gratificación que nos ayuda a seguir adelante y lograr que el trabajo que hacemos pues sea de una muy buena calidad, de gran impacto. Y bueno, este ya fue el último, ya casi estamos terminando. Ahorita pasamos a las preguntas. Y tiene que ver, obviamente, con el objetivo número 6, ¿no? El de agua limpia y saneamiento. El 3 de salud y bienestar y 10 de reducción de desigualdades al dar oportunidad, en este caso, a mujeres, ¿no? El caso de la franquicia social, en donde en diferentes comunidades ellos ponen ciertos equipos, cierta infraestructura mínima. Si se fijaron en el video, es una innovación muy frugal, ¿no? Muy de bajo costo para que justamente pues, más personas puedan acceder a estas oportunidades. Si quieren ver más, bueno, hay toda una filosofía empresarial que se llama Sistema B. Pueden ir a su página y ahí van a encontrar una gran cantidad de ejemplos en México y en Latinoamérica, también en Estados Unidos, que son empresas que tienen como propósito justamente lograr un impacto positivo en las personas, en la sociedad, en el medio ambiente, en la naturaleza, y lo más interesante es que lo hacen desde una perspectiva, inclusive desde su misma fundación o desde su misma razón, ¿cómo se llama? Razón social, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, si quieren, aquí ustedes pueden ver más ejemplos de esto. Y bueno, y cuando terminamos la parte de esta presentación de ODS, espero que les haya despertado preguntas, ¿no? Que les lleven a reflexionar sobre el impacto que tenemos nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, pero también el impacto positivo que queremos generar
¿no? Como agentes de cambio. Y nada más quisiera terminar, sin duda, con una de los retos más importantes que vamos a tener en los próximos 10 años, sin duda más tiempo, ¿no? Pero en los próximos 10 años, y así como en la pandemia hablamos de aplanar la curva, ¿no? de contagios, aquí hablamos de cómo una vez que logremos controlar esto y pasar a otra etapa de la pandemia, cómo vamos a aplanar la curva del cambio climático, ¿no? El cambio climático que se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque los efectos se van viendo de forma más lenta, ¿no? Pero que sin duda ya estamos en un punto de no retorno, o cerca de un punto de no retorno, y que tenemos que trabajar en una transición energética, tenemos que trabajar en la parte de mercados financieros y mercados en general para la parte de carbón y financiamiento para el cambio, la transición de la industria, las soluciones basadas en la naturaleza, qué vamos a hacer a nivel de nuestras ciudades, ¿no? Y básicamente en la parte de resiliencia y adaptación. Es decir, no solamente cómo vamos a mitigar, ¿no? El CO2, ¿no? Sino también cómo vamos a ayudar a nuestras comunidades a ser resilientes ante los efectos que ya se ven. Ya mencionaba que hace un rato que, bueno, por ejemplo, el cambio en los periodos de cosecha de muchos productos agrícolas, ¿no? Y el impacto que eso tiene. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas comunidades en la parte agrícola, ¿no? O agropecuaria? ¿Cómo ayudamos a estos sectores para hacerlo? Y en las mismas ciudades, ¿no? En las mismas ciudades que sufren inundaciones, que sufren otro tipo de impactos, ¿no? ¿Cómo vamos a construir esa resiliencia al mismo tiempo que vamos reduciendo la mitigación o vamos mitigando el carbón, ¿no? El carbono que está en la atmósfera. Y bueno, pues eso es todo. Ahorita paso a las preguntas. Pues muy interesante, Rafa. Creo que más claro, no, más claro ni el agua. Tenemos varias preguntas. Te las voy a leer y bueno, ya tú nos vas dando ahí la respuesta. Nos preguntan, ¿considera que con la situación actual, producto del COVID-19, se va a lograr alcanzar por lo menos cumplir con el 80% de los primeros 4 objetivos? Es complicado. Si lo ves desde el primero, por ejemplo, de la pobreza, se estima que va a haber un incremento importante, ¿no? Como ya se ha dicho en diferentes momentos, no solamente por las autoridades de gobierno, sino también diferentes expertos. Mientras no exista una vacuna, el impacto en la parte de salud va a seguir siendo importante y con esto el impacto económico va a ser importante. En ese sentido, sí va a representar retos muy fuertes. Mucho de lo que hagamos, no solamente ahorita, en esos momentos, sino en el siguiente año y en los años posteriores para resarcir o aliviar muchos de los efectos negativos que se dieron con esta pandemia. Tendremos con mayor claridad cuál es el impacto real, por ejemplo, en la pobreza, ¿no? Por poner un objetivo. Sin duda, la parte de salud debería tener un impacto importante. Deberíamos aprender de todo esto para, generar sistemas de salud también más resilientes, más inclusivos también, de mayor calidad, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas las vamos a ver con más claridad una vez que esté un poco más controlado esto de la pandemia, desde mi punto de vista. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿los objetivos que presentó de la ONU tienen diferentes alcances respecto a cada país o se evalúa el objetivo en general? Dado que hay países más avanzados que otros, ¿cómo se logra medir? Sí, si quieren, entran a la Agenda 2030, ahí van a ver los objetivos, los indicadores de México. Cada país definió sus metas, ¿no? A cumplir en ese sentido. Sin duda, hay países más que van más avanzados. Por ejemplo, los países europeos, por ejemplo, tienen un fuerte, han realizado fuertes acciones y siguen realizando fuertes acciones, por ejemplo, contra el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso de Estados Unidos, donde sí hay, por supuesto, una actividad importante, pero como ustedes han podido leer o ver, el gobierno actual de hecho, no cree que en el cambio climático o que, que este cambio climático existe. Sin duda, los europeos han trabajado. De hecho, traemos un proyecto muy interesante con Alemania para el cambio climático en ese sentido.
Siguiente nos preguntan, ¿cuál ODS es de las más débiles en el país de México? ¿Y qué país económicamente hablando es el más semejante a México? Entre paréntesis, para tomarlo en referencia de qué hacer y qué no para el proyecto. Sí, yo creo que, bueno, sin duda tenemos, ¿cómo se llama? Una comparación ahorita sin ver los datos sería pero sin duda, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que es un país, bueno, no es más grande que México, pero más o menos han seguido políticas similares, por ejemplo, contra la pobreza, ¿no? Inclusive Brasil, aprendiendo hace algunos lustros de la política de combate a la pobreza de México, sin duda alguna idea. En el caso de Brasil, haciendo hambre cero, ¿no? Tienen programas contra la hambruna en Brasil. Yo creo que sí, de los objetivos más rezagados, sin duda, pues es que en todos hay un rezago, ¿cómo se llama? Que vale la pena, o sea, sí es para definir el objetivo, para definir el proyecto con el que van a trabajar. Yo creo que cualquiera de ellos tiene, sin duda, salud y bienestar. Yo creo que el COVID y la pandemia han venido a descubrir descubrir toda la serie de carencias y limitaciones que nuestro sistema de salud tiene, ¿no? Como tal, que ya sabíamos a lo mejor, pero que ahora es pues, en una situación crítica, ¿no? La parte de educación de calidad también, por ejemplo, el acceso a la educación, ¿no? Ciertamente muchas instituciones pudieron migrar, o algunas instituciones pudieron migrar a la parte en línea, pero la gran mayoría no lo pudo hacer. Y no solamente una cuestión de la infraestructura de la universidad, sino también del acceso que los estudiantes tienen primero a una computadora o a un teléfono celular y a Internet, ¿no? Entonces también es un punto importante. La igualdad de género, bueno, yo creo que ahí es un gran, ¿cómo se llama? Hay grandes oportunidades, grandes retos en la parte de igualdad de género. Y en cada uno de ellos, en energía y cambio climático, sin duda, ¿no? México, al ser una de las principales economías del mundo, pues tiene que contribuir de forma importante a mitigar las emisiones de CO2, de carbono, sin duda alguna. Así, y nos podemos ir con cada una. Yo creo que más bien es cuál es la problemática dentro de la ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que más le llama la atención, y investigar qué otros objetivos están relacionados con esa problemática y investigar. Y si eso es lo que date, van a encontrar, ¿cómo se llama? Grandes oportunidades ahí, sin duda. Dice Diana, ¿consideras que actualmente los jóvenes han generado más conciencia sobre el daño ambiental que varios productos e industrias generan? ¿Por qué? O sea, si los jóvenes están más conscientes. Sí. Ajá, sí, han generado más conciencia. Sí, yo creo que, digo, en nuestra experiencia bueno, en la mía en lo particular con jóvenes, particularmente de 18 a 20, 22 años, yo creo que sí hay una mayor conciencia, ¿no? Están más sensibilizados. También hay mayor empatía, yo creo, en esto. De hecho, el emprendimiento social es quizá uno de los temas dentro del emprendimiento que más, ¿cómo se llama? Que más interés ha generado entre los jóvenes. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Es una buena oportunidad para poder formar agentes de cambio, ¿no? Nuevos agentes de cambio, para todos estos temas, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Qué cree que sea más fácil para generar un mayor impacto? ¿Que las grandes industrias se adapten a estos objetivos o que las nuevas empresas que ya tienen estos objetivos crezcan? Sí, yo creo que son las dos, sin duda son las dos, ¿no? Sí, porque tampoco es que no va a suceder que las nuevas empresas crezcan lo suficientemente rápido y lo suficientemente grande como para que no reemplacen. Sin duda, sí hay una preocupación y hay una conciencia por parte de muchas de esas grandes industrias. Sin duda, la política pública y los incentivos y las regulaciones ayudan también a una mejor y más rápida transición. Pero yo creo que también una parte del poder lo van a tener los consumidores, ¿no? Los consumidores que tenemos que exigir es que las prácticas, que la responsabilidad social corporativa de esas industrias, que los productos, que los propósitos de las empresas, pues estén alineados con estos objetivos. Nos preguntan que si les puedes recomendar eventos de proyectos sustentables para participar y conocer. Si Redux. Pues yo creo que Redux, si no se han registrado, regístrense en Redux. Y si son, va a haber otros dos si son de otras áreas, de otras regiones.
¿no? Pero regístrense a Redux, yo creo que es una excelente oportunidad, va a haber buenas, también otras conferencias dentro de la experiencia de Redux, y va a haber mentorías, yo creo que es una excelente oportunidad para que, ¿cómo se llama? Se lancen. Y bueno, ya nada más en nuestra última pregunta. ¿Podría llegar a aplazarse el tiempo meta para el alcance de los ODS y qué marca el cumplimiento de estos? Yo creo que no se aplazarían, más bien se revisarían, ¿no? Entonces, así como los objetivos del milenio eran de 2000 a 2015 y más bien se revisan y se plantea otro modelo o un modelo o se evoluciona, sin duda va a suceder eso en el 2030 también, ¿no? Una vez revisada, ¿cómo se llama? ¿Cómo avanzamos en ese sentido? Sin duda, una de las preguntas de cómo va a impactar el COVID, todo eso, sin duda va a haber un impacto. En algunos casos, ¿cómo se llama? Puede ser positivo, ¿no? Inclusive ahorita no se ha visto cómo se han reducido las emisiones de carbono justamente por el estar en casa, la reducción de los vehículos, entre otras cosas. Pero por otro lado se ha aumentado la basura en casa, cierto tipo de residuos, ¿cómo se llama? Que no estaban antes, ¿no? En la mezcla de nuestros residuos en nuestras casas, hospitales, entre otras, ¿cómo se llama? Partes. Sin duda va a haber una revisión y se plantearían objetivos al 2045, ¿no? 2030, 2045, son cada 15 años. O a lo mejor lo acortan el tiempo, es difícil saberlo ahorita. Muy bien, pues esa fue nuestra última pregunta del día de hoy. Y bueno, dejé para el final un comentario que es una felicitación. Comenta que le encantó la explicación, que súper bien que lo hayas hecho visual y sobre todo poner ejemplos. Entonces, pues quise cerrar con este comentario porque pues coincido con ella. Felicidades, la verdad es que la presentación estuvo muy padre, estuvo muy ejemplificada, tanto con los ODS como los ejemplos. Entonces yo creo que es una forma muy padre de aterrizarlos. Bueno, pues, Rafa, no sé si tengas algún comentario final antes de despedirnos de esta transmisión. No, gracias, la verdad es que fue un gusto y bueno, para todos aquellos que quieran meterse más en sus temas, pues nos vemos el fin de semana en Redux Noreste. Muy bien, pues aquí los esperamos el día de mañana con nuestra tercera conferencia de Series Redux Noreste. Tenemos otro invitadazo, el doctor Antonio Ríos, y él cierra con la parte de innovación y emprendimiento. Entonces, los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Ya tienen las ligas y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.